Secundaria primer grado. Ciencias y tecnología. Biología. ¿Cómo se coordinan las funciones de mi cuerpo? Reconocer la función coordinadora del sistema nervioso ante diversos estímulos. Qué gusto encontrarnos en la programación de Aprende en Casa, una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. No olviden tener a la mano papel y lápiz e integren las notas relevantes de cada sesión en su carpeta de experiencias. Esta sesión titulada ¿Cómo se coordinan las funciones de mi cuerpo? Se dirige a estudiantes de primer grado en las asignaturas de Ciencias y Tecnología, Biología. Entremos en materia. Aprenderemos cuál es la función coordinadora del sistema nervioso de nuestro cuerpo ante diversos estímulos. Como saben, una característica de los seres vivos es la capacidad de responder a los estímulos o cambios que ocurren en el medio ambiente. En nuestro caso, como especie humana, contamos con un sistema que controla todas las actividades de las diversas partes del organismo. ¿Qué órganos forman parte del sistema nervioso? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son sus funciones? Integren las respuestas en su carpeta de experiencias. Hagamos un viaje al interior del cuerpo humano para conocer un poco más de este sistema. Veamos el siguiente video. El sistema nervioso está constituido por células llamadas neuronas. Las neuronas se caracterizan por su capacidad para comunicarse con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares, y se especializan en conducir señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos, que les permiten transmitir o recibir información. Las neuronas forman el cerebro, el órgano más importante del sistema nervioso, y también forman el tejido nervioso que se encuentra repartido por todo nuestro cuerpo. Los seres humanos tenemos un promedio de 100,000 millones de neuronas. ¿Te imaginas? El sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Veamos cómo se componen estos sistemas. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo está envuelto en 3 membranas. Se encuentra en la cavidad craneal y está formado principalmente por el cerebro, el cerebelo, el tálamo, el bulbo raquídeo y algunas glándulas, como la hipófisis o la pituitaria. Conectada al encéfalo está la médula espinal, un órgano tubular que es la vía de información hacia el cerebro y de este hacia los músculos y las glándulas. Ahora bien, el sistema nervioso periférico está formado por 2 tipos de nervios. Los nervios craneales, que se localizan en la cabeza y controlan sus funciones y las del cuello. Y los nervios espinales, que están ramificados en pares por las vértebras de la columna vertebral y que conducen la información del cerebro a las demás partes del cuerpo. Ahora vamos a conocer las funciones del sistema nervioso. Este sistema coordina al cuerpo humano y controla sus funciones, así que cualquier acción ejecutada por una estructura del cuerpo depende del sistema nervioso. En el sistema nervioso está el centro de mando del cuerpo, donde se manejan las facultades intelectuales como la atención, la memoria y la inteligencia. Otros procesos que son regulados por este sistema son la respiración, la digestión, la secreción de hormonas, la circulación de la sangre, la sudoración y el movimiento. El sistema nervioso también percibe estímulos externos a través de los receptores del cuerpo, como los ojos, la nariz, la lengua, los oídos y la piel. Por ejemplo, cuando una persona escucha música y siente ganas de bailar. Y por otro lado, el sistema nervioso percibe estímulos internos que son recibidos por órganos que están al interior de nuestro cuerpo. Uno de estos estímulos es la sensación de dolor de estómago, la cual nos indica que hay una alteración en el cuerpo y debemos atenderla. Como has podido ver, el sistema nervioso es el encargado de controlar varias funciones de nuestro cuerpo.
incluida la capacidad de percibir y responder a los estímulos internos o externos. Esto gracias al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y a las neuronas que los forman. Ahora que ya sabes todo esto, ¿te imaginas todo lo que puedes hacer gracias a tu sistema nervioso? Como pudieron darse cuenta, los principales órganos que conforman el sistema nervioso y sus funciones son, entre otros, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y algunas glándulas forman parte del sistema nervioso central. El cerebro recibe, ordena y da respuesta a todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos. Las células nerviosas, llamadas neuronas, se comunican entre sí y transmiten los estímulos que recibimos mediante ojos, nariz, lengua, oídos y piel. En el siguiente audiovisual veremos cuando los estímulos pueden causar dolor. En nuestro cuerpo existen diversos tipos de receptores que perciben los estímulos, pero por el momento nos enfocaremos en los nociceptores, que están en las terminaciones nerviosas de tejidos externos como la piel y la mucosa, y de tejidos internos como los músculos, el intestino o la vejiga, y cuya función es responder a estímulos por lesión de los tejidos. A su vez, estos nociceptores también se dividen en diferentes tipos, como los que responden a estímulos térmicos con temperaturas mayores de 42 grados centígrados o menores de 5. Los denominados sensoriales, que perciben los contactos ligeros como los roces y las vibraciones superficiales. Los mecánicos, generados por variaciones de presión en la piel como cortes o golpes. Y los químicos, que responden a cambios provocados por diversas sustancias. Así que los nociceptores, como otras partes del sistema nervioso, nos protegen de situaciones que ponen en peligro nuestro cuerpo o una parte de este, debido a que el dolor nos advierte de la presencia de estímulos dañinos que debemos evitar. Ahora, veamos cómo se genera el dolor cuando nos golpeamos. Cuando ocurre un daño en nuestro cuerpo, por ejemplo, un golpe en un brazo, los nociceptores responden por la estimulación directa de los tejidos o por las sustancias liberadas durante el golpe. Esta respuesta se conoce como nocicepción y consiste en emitir sensaciones de dolor que primero viajan hacia la médula espinal. De ahí, se envía una sustancia química llamada neurotransmisor, mediante la vía nerviosa ascendente hasta la corteza cerebral, el tálamo y otras regiones del cerebro. Entonces, el cerebro responde al estímulo provocando dolor en la parte afectada como una respuesta de protección a los tejidos. Es importante mencionar que, aunque no lo percibimos, antes de que se genere el dolor, muchas veces realizamos primero una respuesta de retirada involuntaria de la parte afectada. Has de saber que la intensidad del dolor no está directamente relacionada con la cantidad de daño en el tejido, sino con el examen que hace el sistema nervioso central a partir de las señales que recibe y la suma de la memoria, los procesos de razonamiento y las emociones. Entonces, el cerebro genera un determinado grado de dolor. En conclusión, el recorrido para la generación del dolor inicia en los nociceptores, que captan la sensación de dolor a través de diferentes estímulos. Los estímulos viajan por fibras nerviosas del sistema nervioso periférico hasta la médula, para generar una respuesta mecánica involuntaria en la parte afectada. Y después llegan al cerebro, que es donde se manifiesta una cierta cantidad de dolor, dependiendo de aspectos como las señales que recibe, la memoria, los procesos de razonamiento y las emociones. Dentro de nuestro cuerpo existen distintos receptores que participan con el sistema nervioso y nos ayudan a conocer e interactuar con el medio que nos rodea. ¿Sabes cuáles receptores nos ayudan a percibir los sabores? ¿Qué les llamó más la atención acerca de lo que ocurre en el organismo cuando nos lesionamos? Es interesante saber que en nuestro cuerpo existen receptores especializados que nos permiten responder a distintos estímulos causantes de daño. Ya que nos advierten de peligros, nuestro sistema nervioso es verdaderamente genial, ¿no lo creen? También es sorprendente la rapidez de respuestas que se producen de manera instantánea y que nos protegen de daños mayores.
Veamos un poco más de las respuestas mecánicas involuntarias o reflejas. La respuesta involuntaria del organismo ante un estímulo determinado, como la sensación de calor, se denomina acto reflejo, el cual se realiza mediante el arco reflejo, que comprende la vía nerviosa que recorren los impulsos generados durante el estímulo. Cabe resaltar que el arco reflejo es automático e involuntario, debido a que se produce una reacción que no es controlada por la conciencia, pues no interviene el cerebro. ¿Quieres saber cómo sucede este proceso? Veamos un ejemplo. Los receptores de la mano perciben un estímulo del medio externo, en este caso, la sensación de calor de un objeto. Has de saber que dichos receptores están constituidos por células o grupos de células que se encuentran en la piel y en los órganos de los sentidos. Cuando los receptores perciben el estímulo, los nervios eferentes del brazo llevan esa información hasta la médula espinal, que se ubica en el sistema nervioso central. Y en la médula se elabora una respuesta al impulso nervioso. Luego, dicha respuesta se transmite a través de nervios motores hasta los músculos de la mano, lo que provoca que la mano se retire del objeto caliente. Los actos reflejos se producen con mucha frecuencia en nuestra vida diaria. Algunos inician cuando nacemos, como pegarnos al seno de nuestra madre y succionar la leche, mientras que otros los adquirimos como resultado de nuestra experiencia. Por ejemplo, alejarnos del fuego o de alguna sustancia peligrosa antes de sentir dolor. En conclusión, cuando tocamos algo muy caliente, retiramos la mano rápidamente porque nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de responder a los estímulos a través del arco y del acto reflejo. El arco reflejo es el conjunto de estructuras que intervienen en un reflejo, mientras que el acto reflejo es la respuesta involuntaria que se produce ante estímulos determinados. Ahora que sabes todo esto, ¿en cuáles situaciones de la vida diaria se activa un acto reflejo? Una de las múltiples funciones del sistema nervioso es el movimiento, y para llevar a cabo esta tarea, nuestro sistema tiene una conexión estrecha con los músculos. Es claro en el ejemplo que vimos del arco reflejo, en el cual interviene el receptor, ubicado en la piel, el músculo y la médula espinal. ¡Qué interesante! Ustedes, alumnas y alumnos, ¿qué han aprendido en esta sesión? ¿Ya lo pensaron? Bien, hagamos una recapitulación. Como hemos visto, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico integra los nervios craneales y los de la columna vertebral. Y todo este sistema está formado por neuronas interconectadas que transmiten impulsos nerviosos. El sistema nervioso realiza diversas funciones para controlar el cuerpo, relacionarnos con el medio ambiente y protegernos de situaciones dañinas. Entre dichas funciones está el arco y el acto reflejo. El arco reflejo comprende la vía nerviosa que recorren los impulsos nerviosos, generados durante el estímulo. Por ejemplo, cuando sentimos el calor de un objeto. Déjame explicarte. El receptor recibe el estímulo. El impulso nervioso viaja por el nervio aferente hasta la médula espinal. Y la respuesta regresa por el nervio eferente hasta el músculo para que ocurra el acto reflejo. El acto reflejo es el movimiento automático e involuntario que realiza la parte afectada, sin pensar. Cabe resaltar que el cerebro no participa en estas acciones, pero recibe información sobre la sensación de calor mientras ocurre el reflejo. Cuando sufrimos una lesión, también participan los receptores del dolor llamados nociceptores. Estos perciben el daño que ha ocurrido en el tejido y emiten impulsos nerviosos hasta la médula espinal, para que ocurra el arco y el acto reflejo. De ahí, los neurotransmisores llevan la información hasta el cerebro, y este registra tanto lo que ocurrió como el lugar donde se produjo el dolor. Además de transmitir la información de los estímulos, los neurotransmisores intervienen en procesos específicos. Por ejemplo, la serotonina participa en la sensación hambre-saciedad, la cual se genera en el intestino y en el cerebro por el consumo de ciertos alimentos. Esta sustancia actúa en el hipotálamo,
para indicar que existe sensación de hambre o de saciedad. Para recapitular, es importante mencionar que el sistema nervioso tiene diversas funciones y que nos permiten sentir, por ejemplo, calor o dolor. Entre dichas funciones está la recepción de estímulos, transferidos a través de impulsos nerviosos que viajan por las neuronas, o bien por los neurotransmisores que llevan información hasta la médula espinal, el cerebro o el hipotálamo. ¿Qué otras funciones del sistema nervioso conoces? Seguramente, con lo que hemos revisado, pudieron completar sus notas y reflexiones. Ahora los invitamos a aplicar lo aprendido, así que registren las siguientes actividades en su carpeta de experiencias. Detecten cómo responden ustedes y su familia ante determinados estímulos externos. Por ejemplo, vean cuál es la respuesta de la pupila ante cambios en la intensidad de la luz o de la piel cuando baja mucho la temperatura. Enseguida respondan las siguientes preguntas. ¿Qué órgano recibe la información? ¿Cómo es la respuesta al estímulo? ¿Qué órganos participan al responder? Si desean profundizar más sobre este apasionante tema del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo, les recomendamos consultar el libro Este cuerpo es humano, de Graça Toro y José Luis Cano, serie libros del Rincón de Bibliotecas Escolares y de Aula. Estamos a punto de terminar la sesión. Recuerden estudiar en compañía de su familia, platicar sobre todo lo aprendido y planear las siguientes dudas que puedan surgir. No olviden fomentar su creatividad. Piensen qué dinámicas podrían hacer o compartan anécdotas y experiencias. Nos dio mucho gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. Los esperamos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!